Es muy interesante darnos cuenta en el siglo XXI que aquello que nos asustaba, que estaban haciendo los adolescentes, comunicándose por redes sociales, por celular, hoy manipula a los adultos. Y que muchas de las cuestiones que nos pasan y nos pasaban con temor, con miedo, con prudencia, con imprudencia, con los adolescentes, hoy muchos de los adultos están haciendo lo mismo o peor. Y esta sensación que produce la dopamina en una niña, niño o adolescente, la produce actualmente también para los adultos. Y si ustedes me dejan compartir un video, podríamos entender un poco desde el video algunas variables de la problemática del siglo XXI, por lo menos para nosotros. ¿Cómo le podemos llamar a la prudencia digital? ¿O cómo le podemos llamar a la ética digital? Hemos leído, posiblemente todos, ya desde el 25 de mayo hemos podido leer la encíclica del Papa León XIV que ha denominado Magnificat Humanitas, en la que analiza toda la variable de la doctrina social de la Iglesia Católica, en concreto y en relación en este momento con eh, la inteligencia artificial. Así como hace muchos años, más de 100 años, hubo una revolución industrial, hoy podríamos hablar de o que la inteligencia artificial ha realizado una revolución. ¿Y cómo se puede llamar? Y yo me planteaba que se puede llamar prudencia digital, que se puede llamar ética digital, que se puede llamar capacitación digital o dominio digital, realidad digital, inteligencia digital, inteligencia artificial, la famosa AI o IA, o burnout digital. ¿Y por qué quería centrarme en el burnout? Porque en definitiva está influyendo en el estado de ánimo de todos, de adultos y de jóvenes, de niños y de adolescentes. En una realidad muy lógica porque llámale como quieras, nunca ignorancia digital. ¿Qué pena sería que en el siglo XXI adultos o mayores o jóvenes o adolescentes no tuviéramos una forma de llamarle o que no le llamamos de ninguna forma porque ignoramos, porque no nos hemos dado cuenta de su alcance? Hace unos días escribí 5 libros pequeños para motivar a niñas, niños, luego a adolescentes, luego a estudiantes universitarios, luego a esposos, familias, hogares, luego a profesores universitarios sobre el tema de la inteligencia artificial, en concreto motivando lo que nos está pidiendo el Papa León XIV en su encíclica, que me pareció fascinante, que me pareció una apertura al siglo XXI, que me pareció una seriedad al enfrentar la problemática positiva y la problemática posiblemente negativa de las redes sociales, de la inteligencia artificial, del Internet, del algoritmo. Llámale como quieras, pero nunca ignorancia digital. Y entonces, lógicamente, esto nos enfrenta a la problemática de la imagen.
seres humanos sirviendo a los androides. Y por tanto, tenemos en la mesa a una familia androide para el próximo siglo oeste, en donde los seres humanos estamos al servicio de los androides, o por el contrario, lo que debe ser, porque los androides no tienen inteligencia humana, androides sirviendo a los seres humanos. Y por eso, lógicamente, si nosotros logramos que los seres humanos nos ayudemos de la técnica, nos ayudemos de la electrónica, nos ayudemos de la inteligencia artificial, es muy posible que estemos hablando de un mundo mejor con la ayuda de medios e instrumentos que pueden hacer las cosas más rápido y mejor que nosotros, pero que no son inteligentes, que no tienen capacidad de querer, capacidad de entender, capacidad de asimilar, capacidad de sentir, y por eso no pueden tener capacidad de mando, y por tanto, lógicamente que pueden hacer las cosas sin cansarse, y entonces sí podríamos hablar no de esta imagen que es falsa, para poder comprender esta imagen de los androides sirviendo a los seres humanos. Hay un documento que ha sacado la Iglesia Católica sobre Quo Vadis, hacia dónde va la humanidad. Y en ese documento yo pude escribir un primer capítulo sobre el Quo Vadis Humanitas de un androide sirviendo en una familia. Y luego, en el segundo capítulo, un gimnasio en donde los androides están al servicio de los seres humanos. Y lógicamente en una estación de servicio donde esa estación de servicio cuenta con una serie de androides al servicio de los seres humanos. En Six Flags tenemos ya puesto en el uso de androides para servir y ayudar a las personas humanas que van con sus familias y sus hijos a Six Flags. Lógicamente, a la universidad, y entonces no van como alumnos de la universidad, sino como el personal de servicio en la universidad. Y Quo Vadis, en una calle de la ciudad, donde vienen hablando las personas de un congreso o un grupo de intelectuales, y sin embargo, los androides son los que venden el periódico, los que limpian los coches, los que están en los estacionamientos. Y mi idea era tratar de plantearme desde el Quo Vadis Humanitas el uso que tenemos que hacer, el buen uso que tenemos que hacer, el uso ético que tenemos que hacer de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de Internet. Lógicamente, entonces, este documento, Quo Vadis, enfrenta al ser humano a dos planteamientos complejos: el transhumanismo y el posthumanismo. Hoy hay miles de seres humanos que dicen qué va a pasar después, cuánto tiempo podemos alargar la vida, como si fuéramos dueños de la propia vida, si fuéramos dueños de la finitud o de la infinitud. Un documento que de principio dice, somos la única criatura que puede plantearse el problema de la finitud. El ser humano es el único que se da cuenta que es finito, aunque ve que todos los demás, los árboles y los animales son finitos, pero que no se dan cuenta, y nosotros sí. Y sin embargo, hay miles de seres humanos que creen que vamos a llegar con la inteligencia artificial a profundizar en el tiempo y a dominar el tiempo. Y el poshumanismo, y entonces, ¿qué va a pasar después, cuando nos perpetuemos? Es muy interesante ese documento cuando nos dice, es posible considerar las diferentes opciones que se abren ante cada ser humano. ¿Cabe intentar absolutizar la finitud? ¿Se puede intentar escapar de la finitud mediante un infinito ficticio?
Se puede buscar una especie de compromiso con la finitud, o se puede habitar la tensión entre finitud e infinito con la esperanza de alcanzar un cumplimiento recibido como don. Es muy interesante cómo el documento Quo Vadis Humanitas, un documento denso, largo, valioso, interesante, inteligente, intelectual, nos propone que estas cuatro posibilidades atestiguan de distintas maneras que los seres humanos no pueden encontrar satisfacción en la condición finita, sino que se ven remitidos a la otra de toda finitud, a otro de toda finitud, a lo incondicionado. Pero que esta infinitud no es posible lograrla nosotros porque no nos hemos creado a nosotros mismos, sino que hemos sido creados por Dios, y la infinitud del ser humano, en definitiva, depende de Dios, como lo hemos sabido desde el principio de la creación hasta hoy. ¿Por qué burnout? Porque objetivamente nunca en la historia los seres humanos habían estado tan conectados al mundo y al mismo tiempo tan desconectados de sí mismos. Un dedo que desliza una pantalla puede llevarnos a cualquier lugar del planeta, pero muchas veces no los lleva a su propio interior. Esta paradoja define a una generación que vive entre notificaciones constantes y silencios emocionales profundos. ¿Por qué burnout? Es muy interesante entender o darnos cuenta que a este cansancio interior se le ha puesto nombre burnout, síndrome de desgaste o síndrome de agotamiento, y aunque suele asociarse al trabajo adulto, en la imagen, profesores de una escuela, profesores de una preparatoria, profesores de una secundaria, profesores de una universidad que salen quemando el cerebro por tanta comunicación, tanto control, tantas plataformas, tanto entrar a Internet, salir de Internet, tantas comunicaciones del director por el teléfono, tanta comunicación del coordinador por el teléfono, tanta comunicación de los profesores con los alumnos, tanta comunicación de los alumnos con los profesores, que aunque suelen asociarse a trabajos adultos, aunque suele, hoy también toca la vida de muchos adolescentes. No siempre se manifiesta como tristeza, sino como desmotivación, como apatía, como irritabilidad, como ansiedad o una sensación persistente de no encontrar sentido. Están, pero no del todo. Participan, pero sin entusiasmo. Cumplen, pero agotados. Esta realidad actual que sufren adultos y jóvenes, papás, mamás y sus hijos, alumnos y profesores de los distintos grados, escuela, colegio, preparatoria, universidad, me enfrentó o nos enfrenta lógicamente a plantearnos los grandes conflictos del siglo XXI, empezando por el burnout, la alfabetización digital, la necesidad de un lenguaje digital, el problema de la ciudadanía digital, como hoy para ir a un banco, para usar una tarjeta, para trasladarnos por la ciudad, para usar un taxi, etcétera, necesitamos utilizar lógicamente Internet, y caemos en una ciudadanía digital, en una ciudad que está dominada por los conceptos electrónicos digitales, que también llevan al problema del ciberacoso, al problema de la cibercriminalidad y a la delincuencia cibernética, al problema del efecto Google o amnesia digital, al problema de la escalada algorítmica y al problema de la exclusión de identidad.
una inteligencia artificial que dominamos y que si la dominamos y sabemos descansar de ella porque no es necesaria, nos está dominando y por tanto la estamos haciendo necesaria y llega un momento en que ya no podemos vivir en ella. Duele empezar desde el último cuadro, la exclusión de identidad, cómo las redes sociales están influyendo en los niños que ya no están contentos con su imagen y cambian su imagen, con su voz y cambian su voz, con sus amigos y cambian sus amigos, con su pueblo, con su barrio, con su escuela, con su prepa o con su universidad y por tanto cambian de su barrio, de la escuela, de la universidad, exclusión de identidad que podríamos llamar hoy autoexclusión de identidad, o la escalada algorítmica que nos va introduciendo a los antojos de la inteligencia artificial, o a la anestesia digital en donde ya no sabemos encaminarnos de un lugar a otro, sino es a través del waves o sentirnos dominados por otro que usa para hackear la inteligencia artificial a través del cibercriminalidad o los delincuentes cibernéticos o el ciberacoso y lógicamente todo lo queremos con inteligencia artificial, todo lo redactamos con inteligencia artificial, todo lo ilustramos como yo he hecho con inteligencia artificial, todo lo decoramos con inteligencia artificial, un cumpleaños lo preparamos, un matrimonio lo preparamos, una primera comunión, una confirmación la preparamos, una graduación de la escuela, del colegio, de la universidad, con inteligencia artificial, al colmo de haber caído en el siglo XXI a la cultura incel. Niños que procuran buscar solución a sus problemas de identidad o personales a través de las redes sociales y terminan enfrentándose a discursos de odio que les lleva a quitar la vida o a quitarse la vida en la cultura incel. Es muy importante entender que uno de los fenómenos que más interpela a nuestra época es el de ciertas comunidades digitales como R-Incels dentro de la plataforma Reddit. En estos espacios, miles de jóvenes compartieron su frustración afectiva, su rechazo y su soledad. Pero lo que comenzó como un lugar de desahogo terminó, en muchos casos, transformándose en algo más oscuro, un entorno donde el dolor dejó de buscar comprensión y empezó a exigir culpables. Incel fue un foro de Reddit eliminado en el 2017 y sin embargo poco a poco nos fuimos dando cuenta que se fue multiplicando. Este primero funcionaba como punto de encuentro para personas que se autodenominaban célibes, involuntarios, incels. Este grupo se caracteriza por la misoginia extrema, la soledad y la culpa hacia las mujeres por su incapacidad para establecer relaciones sexuales o afectivas, formando parte de la llamada manósfera. Qué interesante es darnos cuenta que el mundo ha cambiado, peor aún, que es muy posible que el mundo nos cambie porque nosotros nos hemos dejado dominar por las redes sociales, por el Internet, por la inteligencia artificial y hemos caído en una cultura de la niña, del niño, de la adolescente, de la determinación, de la autodeterminación por las redes sociales y por la electrónica. Quizá vale la pena leer la encíclica del Papa, Magnífica Humanitas, para comprender con más seriedad que lo que yo he dicho acá, el problema o
el reto de la inteligencia artificial, el reto de las redes sociales, el reto de Internet para el siglo XXI. Muchas gracias.